Bienvenidos de vuelta a su dosis diaria de drama y especulación. Ya saben que aquí en el canal somos expertos en hurgar en la vida de nuestros famosos favoritos y sobre todo, en desentrañar los misterios del amor, o al menos, de lo que se parece al amor en el mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un manjar digno de los paladares más exigentes del cotilleo, Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. La sola mención de estos nombres evoca recuerdos de aquellos tiempos dorados de Senkalkam. ¡Ay, aquellos días! Kerem y Hande irradiaban una química tan palpable que hasta los más cínicos empezaron a creer en el amor a primera vista. Sus personajes, Eda y Serkan, nos robaban el aliento con cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de intenciones ocultas. Y lo mejor de todo, esa química trascendía la pantalla. Las entrevistas, las fotos robadas, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a una relación real, un cuento de hadas moderno que estábamos encantados de presenciar. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja se pinchó. De repente las noticias de la separación nos golpearon como un jarro de agua fría. Las razones, como siempre, envueltas en un halo de misterio. Diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones mediáticas, las especulaciones volaron como confeti en una fiesta. Y nosotros, los fans, nos quedamos con el corazón roto preguntándonos qué había pasado con ese amor que parecía indestructible. Ahora, meses después de aquel amargo final, la esperanza resurge de las cenizas. Como el ave fénix del amor, señores. Y todo gracias a unas cuantas fotografías y testimonios que han hecho saltar las alarmas en la comunidad fan. ¿Recuerdan esas fotos de Hande saliendo de un restaurante de lujo en Estambul? Pues resulta que no era cualquier restaurante, era uno de los favoritos de la élite turca. Un lugar donde los precios son tan altos que te da vértigo solo mirar el menú. Y para colmo, ¿quién la esperaba en la puerta? El mismísimo Kerem Bürsin. Conduciendo, nada más y nada menos, que su deportivo de ensueño. Un coche que grita lujo a los cuatro vientos. Por supuesto, los detractores, los aguafiestas del amor, argumentan que todo es una simple coincidencia. Que Hande y Kerem son amigos y que se encontraron por casualidad. Que él, como todo un caballero, le ofreció un aventón para evitar el acoso de los paparazzi. Bla, bla, bla. Eso es lo que quieren que creamos. Pero nosotros, los verdaderos creyentes en el Hande Kerem, sabemos que hay algo más. Y es que, mis queridos chismosos, los detalles importan. ¿Por qué Kerem la esperaría en su coche de lujo? ¿Por qué no un simple taxi? ¿Por qué no dejarla ir sola? La respuesta es simple, porque quería impresionarla. Porque quería demostrarle que sigue siendo el mismo hombre exitoso y encantador que la enamoró en primer lugar. Porque la chispa sigue viva. Pero eso no es todo, amigos míos. Los testimonios de personas que afirman haberlos visto juntos en otros lugares son cada vez más frecuentes. Un café por la tarde, una película en el cine, una cena romántica a la luz de las velas, los rumores se multiplican como gremlins después de la medianoche. Y aunque no hay pruebas concretas, la insistencia de los testimonios es, como mínimo, sospechosa. Claro, es posible que todo sea producto de la imaginación colectiva. Que los fans, desesperados por verlos juntos de nuevo, estén interpretando señales donde no las hay. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si Hande y Kerem están intentando ser discretos para evitar la presión mediática? ¿Y si están dándose una segunda oportunidad en secreto, lejos de las cámaras y los flashes? La verdad es que conociendo el historial de ambos, la posibilidad de una reconciliación no es tan descabellada. Hande y Kerem compartieron momentos muy intensos durante el rodaje de Senkalkam. No solo se enamoraron en la ficción, sino también en la vida real. Y ese tipo de conexión es difícil de olvidar. Además, ambos son jóvenes, guapos, exitosos y tienen mucho en común. ¿Por qué no darse una segunda oportunidad? Pero, ¿qué dicen ellos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como siempre, es silencio. Ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones al respecto. No han confirmado ni desmentido los rumores. Y ese silencio, mis queridos chismosos, es lo que alimenta aún más la especulación. ¿Por qué no salir a desmentir los rumores si no hay nada que ocultar? ¿Por qué mantener el misterio? La respuesta, una vez más, es simple, porque no quieren echar leña al fuego. Porque saben que cualquier declaración, por inocente que sea, será interpretada y magnificada por la prensa.
Porque prefieren mantener su vida privada al margen del escrutinio público. Pero, ojo. El silencio no significa necesariamente que estén juntos de nuevo. También podría significar que están enfocados en sus carreras profesionales y que no quieren distracciones. Hande, por ejemplo, está arrasando con sus nuevos proyectos y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, está explorando nuevas facetas y se ha posicionado como un actor de renombre internacional. En cualquier caso, la incertidumbre es lo que hace que este culebrón sea tan emocionante. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si Hande y Kerem volverán a estar juntos. Pero lo que sí sabemos es que seguiremos aquí, con los ojos bien abiertos, analizando cada detalle, cada gesto, cada rumor. Porque aquí en el canal, somos adictos al drama y no nos perdemos ni un solo capítulo de esta telenovela de la vida real. Así que, ¿ustedes qué opinan, mis queridos chismosos? ¿Creen que Hande y Kerem se darán una segunda oportunidad? ¿O creen que todo es un simple espejismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismecito jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, o al menos, eso esperamos. Chao, chao.